clínica, tanto del médico de primer contacto como de todos los especialistas. Generalmente están involucrados los médicos internistas, cirujanos, los urólogos, obviamente, ¿verdad? Es un padecimiento que lo van a ver todos los días de su vida. Todos pues, tenemos papá, tenemos abuelos, tenemos a alguien con ese padecimiento. Bueno, entonces, sin más, vamos a comenzar. Vamos a tratar de hacer la plática un poquito amena, muy sencilla, muy digerible. El tema es hiperplasia benigna de próstata, es el nombre que se le da al crecimiento de la próstata. La próstata es un órgano que se encuentra principalmente formado por glándulas, por tejido fibromuscular, pero mayormente por glándulas, ¿sí? La definición de la próstata proviene del griego, que significa protector o guardián, o el que está primero. Es un órgano que pesa 20 gramos, forma el líquido prostático, forma otra sustancia que se llama antígeno prostático específico, y entre otras sustancias contiene zinc, ácido cítrico, y etcétera, sustancias más, ¿sí? ¿Qué es la hiperplasia prostática? Para definir la hiperplasia prostática tenemos varios aspectos a tomar en cuenta. Es un diagnóstico histológico de la proliferación del músculo liso, células epiteliales dentro de la zona de atención de la próstata. Si recuerdan ustedes, si ven esta diapositiva, bueno, si observamos la próstata, es un órgano como castaña o como nuez. Se encuentra formada por ciertas zonas. Está la clasificación de Menier. Tiene una zona central, tiene una zona fibromuscular, zona de transición, zona periférica, región glandular. El crecimiento de la hiperplasia prostática principalmente va de la zona central y la zona transicional. Esto tiene relevancia clínica porque la uretra prostática, precisamente lleva su nombre de ahí porque realiza la próstata, es los síntomas que nos va a generar, van a ser secundarios a la obstrucción de la uretra. La uretra tiene muchas porciones en el hombre, el meato uretral, uretra peniana, uretra vulvar, uretra membranosa, uretra prostática. Entonces esto tiene importancia porque el tratamiento de la hiperplasia prostática va dirigido principalmente a erradicar lo que es la zona central y la zona transicional. Entonces, como les comentaba, es un diagnóstico histológico. También es un diagnóstico clínico, que engloba los signos y síntomas que va a presentar el paciente. Hay otro diagnóstico que es el radiológico, nos lo van a presentar mediante ultrasonido principalmente. Hay otros métodos diagnósticos como la hemodinamia. Aquí en la ciudad de Los Mochis no contamos todavía con aparato dinámico, pero es un método diagnóstico muy acertado y es un método que nos va a orientar en la cuestión de cuando tú y ya el paciente lo opera, le da medicamento o algo, qué tanto va a mejorar ese paciente con un estudio dinámico. La prevalencia que tiene esto es a partir de los 30 años, empieza el crecimiento celular. No quiere decir que a partir de los 30 años nos va a dar síntomas. El 50% de los pacientes a los 50 años ya van a tener hiperplasia prostática, el 75% a los 80 años, y los pacientes que llegan a los 90 años, el 98% de ellos van a tener este padecimiento. De todos los pacientes, la mitad van a tener algún síntoma. ¿Sí? Y alrededor de ese 2010, la última estadística contable afectaba a 210 millones de hombres a nivel mundial. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo? Para el desarrollo de la enfermedad, principalmente se ha hablado que hay factores como el tabaquismo, como la alimentación, como el alcohol, pero no hay nada comprobado en sí. Las enfermedades como la hipertensión arterial, la diabetes, se han relacionado también con la hiperplasia prostática. Principalmente el factor que va a ser un determinante va a ser la edad y va a ser el factor hormonal, que va a ser el principal para que se desarrolle la hiperplasia prostática. Bien, entonces es multifactorial. Les digo que la alimentación puede influir un poco, la ingesta de carne roja sobre todo, el aumento de células y la disminución de la muerte. Esto es una disregulación de estos mecanismos. Normalmente todas las células hay un proceso de muerte, de apoptosis, nacimiento celular.
En la próstata, por factores hormonales, principalmente por testosterona, va a haber un desequilibrio entre la muerte y el nacimiento de nuevas células. Entonces va a haber una proliferación de células nuevas que nos va a llevar al crecimiento de la zona media y esto nos va a generar un problema, principalmente por los andrógenos, por la testosterona. Entonces, ¿qué síntomas va a presentar nuestro paciente? Nosotros lo vamos a estar en la consulta y nos va a llegar el señor que no puede orinar. Es el principal queja. Los síntomas se van a dividir en dos. Vamos a comenzar con los síntomas irritativos o de llenado. Estos vienen siendo la poliuria, la nocturia, la disuria, la urgencia. De todos ya sabemos cuáles son. Quizás la nocturia son las cantidades de veces que el paciente se levanta a orinar en la noche. Entonces le preguntan a su paciente, ¿y cuántas veces se levanta a orinar en la noche? No, yo orino re bien, me levanto cada hora, orino re mucho. Entonces la nocturia es la cantidad de veces que el paciente se levanta en la noche y no debe de superar en 3 ocasiones. Pacientes por arriba de 50 años se considera normal de 1 a 3 veces que el paciente se levanta a orinar. Ya más de ahí ya estamos descubriendo que el paciente ya tiene síntomas irritativos o de llenado. Y la urgencia urinaria. La urgencia urinaria no es otra cosa más que la presencia de incontinencia del paciente, es decir, al paciente le dan ganas de orinar y son unas ganas abruptas, tiene que ir corriendo al baño, hacer pipí, y qué es lo que pasa, que a veces no llega y se orina o le salen unas gotitas. Esta urgencia urinaria se acompaña de continencia por rebosamiento. Esto quiere decir que el paciente, como no puede vaciar la vejiga, generalmente va a tener una retención urinaria, ¿sí? Entonces va a llegar un momento en que la vejiga tiene cierta capacidad. Lo normal de la vejiga son hasta 350 mililitros. Va a llegar un momento en que esta vejiga sobredistendida ya no da más, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo les pongo siempre el ejemplo a los pacientes, que se imaginen como si fuera una represa. Una represa, cuando se va llenando de agua, lo que se tiene que hacer es drenarla para evitar llegar o sobrecargar su capacidad. ¿Qué pasa con la represa si no se vacía? Pues se desborda. Con la vejiga pasa lo mismo, y por eso es que los pacientes tienen incontinencia urinaria, porque llega un momento en que la vejiga está tan saturada de orina que se contrae. O sea, porque si no se contrajera y no se expulsara la orina, viene una de las complicaciones más severas de la hiperplasia prostática, que es el reflujo vesículo-ureteral. Esto es, no puede salir la orina se tiene que ir para algún lado, y el único lugar donde se puede ir es regresarse al riñón, y esto es una de las principales complicaciones más temidas. Entonces, dentro de la sabiduría de la naturaleza, prefiere orinarse para que no se vaya la limpieza del riñón y no se dañen los riñones. Entonces, por eso se presenta la urgencia urinaria con incontinencia. Hay otros síntomas que son los obstructivos, que generalmente estos son los que más va a quejar el paciente. ¿Qué es lo que va a decir? Doctor, es que ya no orino adecuadamente, o sea, el chorro cada vez es más delgadito, cada vez tiene menos fuerza, batallo, pujo para empezar a orinar. Esos son síntomas de vaciamiento. El paciente no puede vaciar la orina porque tiene la obstrucción prostática. Entonces, la intermitencia, este es otro síntoma que es muy común a los pacientes, que se manifiesta como que el paciente empieza a hacer pipí y no termina. Entonces se le corta el chorro a la mitad. ¿Qué tiene que hacer? Volver a empezar a pujar, volver a hacer esfuerzo para lograr vencer la obstrucción prostática y poder orinar otro chorrito y ¡pum! Se le vuelve a cortar otra vez. Esa es la intermitencia. El goteo postmiccional, ese quiere decir que el paciente termina de hacer pipí y ¿qué es lo que pasa? Sube su calzón, se le sacude, sube el calzón y se le viene la gota traicionera. Ese es el goteo postmiccional. Pacientes que los van a ver ustedes, sobre todo nuestros viejitos, cómo traen el pantalón con la mancha de pipí. Ese es el goteo postmiccional. Y esto pasa porque en condiciones normales, cuando terminamos de hacer pipí, una pequeña parte de la orina queda en la uretra vulvar. Cuando uno termina de orinar, y lo vamos a decir en términos coloquiales, ¿no? Y se lo sacuden, esa pipí se regresa hacia la vejiga, se llama reflujo, hace un reflujo normal o fisiológico. Pero en los pacientes que tienen HBP, tienen la próstata nuevamente crecida, entonces no permite que ese reflujo, que esos 2 mililitros que están ahí de pipí se regresen a la vejiga. ¿Y qué es lo que pasa? Pues se salen.
la vuelta traicionera. Y ahí andan pobres viejitos todos pipí. O generalmente, les voy a pasar un tip también, pregúntenle a la esposa, ¿usted le lava la ropa? No, pues que sí. Y ha notado que los calzones están manchados de pipí, porque muchas veces los hombres somos muy mañosos y por vergüenza o por lo que ustedes quieran, no, pues yo orino re bien, doctor. Pero ya luego la mujer es la que me dice, ay doctor, es que no me deja dormir, se levanta 10, 12 veces en la noche a orinar, y la ropa toda llena de orines, huele feo, o sea, muchas veces la esposa es la que nos da los síntomas. Y bueno, el esfuerzo miccional es la cuestión de hacer fuerza para... Hay otra clasificación que, bueno, hay una clasificación que son las etapas clínicas. Esto más que nada es una clasificación que salió hace unos años, que no tuvo mucho éxito a pesar de que era muy práctico para los pacientes con HDP. En la etapa 1 los pacientes no tenían síntomas molestos y no tenían un grado de obstrucción significativo, síntomas muy leves. Grado 2 había síntomas pero no había una obstrucción significativa y así va subiendo hasta el grado 4 es donde el paciente ya no puede orinar, dice, es que me tapié, doctor, me tuve que poner una sonda. De acuerdo a la etapa se sacaba el tratamiento que se le iba a dar al paciente y era muy práctico, pero desconozco por qué no haya proliferado esta situación. La etapa 1 solamente se observaban los pacientes, no se les da tratamiento. En la etapa 2 se inician los bloqueadores alfa-adrenérgicos, los inhibidores 5-alfa reductasa, ahorita vamos a ver más adelante cuáles son. Y en el grado 3 y 4 ya era el tratamiento quirúrgico. Hay una clasificación que es el IPSS, que son los síntomas prostáticos, el score de síntomas prostáticos. ¿Sí? Este score se saca una puntuación y en base a la puntuación es también el tratamiento que le vamos a dar al paciente. Vaciamiento incompleto, es lo que le vamos a preguntar al paciente. ¿Cuántas veces ha tenido la sensación de no vaciar completamente la vejiga o terminar de orinar? En palabras de los pacientes, se queda con ganas de orinar, ya se nos dice que sí, que no, que a veces, que la mayoría de las veces o siempre, que vamos a otorgar un número de 0 al 5. Frecuencia urinaria. ¿Cuántas veces ha tenido que volver a orinar en las 2 horas después de haber orinado? Oiga, ¿usted hace pipí y tiene que ir al baño luego o se puede esperar un buen rato? No, pues es que hago y todavía no llego a donde vaya y ya me dieron ganas otra vez. Eso es la frecuencia urinaria. Intermitencia del chorro. ¿Cuántas veces ha notado que al orinar paraba y comenzaba de nuevo a vaciar? Es decir, oiga, ¿usted cuando orina es un solo chorro desde que empieza a hacer pipí hasta que termina o se le corta? No, doctor, se me corta, tengo que empujar 2 o 3 veces para que me salga la orina. Incontinencia de urgencia, esto es lo que les decía. Que le gana para ir a orinar, o sea, o si usted le dan ganas, si usted va en el camión, se puede aguantar hasta que llegue a su casa, o se tiene que bajar a buscar un baño, o puede hacer un viaje largo. No, doctor, pues tengo que irme en un camión que tenga baño, porque pues, a cada rato me dan ganas de orinar y no me puedo aguantar. Debilidad del chorro, bueno, ese por sí mismo. Empujo también, tengo que empujar, y la nocturia. ¿Cuántas veces suele levantarse para orinar? Ninguna, una vez, 2 veces, 3, 4 o más de 5. Entonces, de acuerdo al puntaje que tengamos en el IPSS, del 0 al 7 síntomas leves, es decir, el paciente que va comenzando, generalmente después de los 40 años, no va a haber necesidad de darle tratamiento. A este paciente lo que le vamos a hacer es unos cambios en la dieta, sobre todo. Principalmente es disminuir el alcohol y el café, que son irritantes, pero sobre todo más la cerveza. ¿Por qué la cerveza? Porque es un diurético. Paciente generalmente cuando tienen problemas, cuando tienen una retención aguda, es después de una borrachera. ¿Por qué? Porque está toma y toma, está yendo al baño. Llega un momento en que se irrita tanto la cápsula prostática que se contrae y es cuando